y tenemos ahora al doctor Robinson González Campos. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster por la misma universidad y doctor también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha enseñado en diferentes universidades del país. Ha sido expresidente de la Academia de la Magistratura, ex vocal titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, actual profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha escrito diversos artículos de derecho penal y es autor del libro Lecciones Básicas de Teoría del Delito. Para esta conferencia nos va a tratar, que a propósito del 60 aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, el tema el dolo con conocimiento y sin voluntad y el dolo sin conocimiento. Entonces, dejo en el uso de la palabra al doctor Robinson González para que nos explique su conferencia. Gracias. En primer lugar, quiero expresar que me siento, no es palabra dicha sin sentirlo, por eso digo que me siento honrado de haber sido invitado por una universidad tan emblemática como lo es la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Y quiero decirle que ha cometido una omisión el que me ha presentado. Y es que yo he dictado clases en el posgrado durante varios años de esta Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Eso era muy importante que lo digas. Y lo otro, bueno, es costumbre de decir los nombres de Robinson, Carlos, Juan, etc. Pero yo siempre exijo, por eso en el libro que se ha publicado, Lecciones Básicas de Teoría del Delito, exigí a la editora que pongan mi nombre completo. Yo soy Robinson Octavio González Campos, perdonen, pero es que me siento orgulloso del nombre de mi padre, que es el segundo nombre que llevo yo, y por eso es que lo reluzco también. Disculpen la majadería, por favor, es la licencia que a veces los viejitos septuagenarios como yo nos tomamos. Voy a empezar a disertar sobre este tema. En primer lugar, a mí no me sorprende, sino me causa resquemor, a veces diría yo, indignación, cuando se habla de una teoría como la teoría normativa cognitiva del dolo, y los que exponen esta teoría dicen que los que estamos por la teoría volitiva, le dicen, volitiva en forma despectiva, clásica también, como lo clásico fuera pues algo peyorativo, se olvidan de que no es una teoría volitiva, porque nosotros no decimos que el dolo solo es voluntad. Jamás se ha dicho que el dolo solo es voluntad. El dolo es conocimiento y voluntad. Y quiero remitirme a los códigos latinoamericanos y algunos europeos. Quiero que me den licencia para presentar una imagen, unas leyendas, una lectura, y que siempre los que me conocen saben que a mí no me gusta leer mi exposición, no lo voy a hacer, sino quiero que me den la oportunidad de presentar esta imagen y ahí sí poder leerles para que ustedes vean qué hay con respecto al dolo en el ámbito latinoamericano y en el ámbito europeo. Y ya estamos cansados que nos digan que somos obsoletos, que somos entre comillas clásicos, que somos psicologistas, que somos ontologistas y no sé qué otras cualidades entre comillas también nos endilgan. Permítanme, por favor, ¿tengo la licencia para presentar? Sí puede presentar, doctor. Bien, lo voy a hacer.
¿Logran visualizar? Sí se observa. Gracias. Bien, aquí me he tomado el trabajo de señalar aquí en este escrito lo que dicen los códigos latinoamericanos y europeos actuales. Código Penal ecuatoriano, artículo 14. La infracción es dolosa o culposa. Fue previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u omisión. Cuando se refiere a la infracción dolosa, dice, fue previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u omisión. Código Penal colombiano, artículo 22, dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Código Penal Federal Mexicano, artículo 9. Obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Se refiere al dolo directo y al dolo eventual. Código Penal chileno, artículo 1. Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias. Se refiere al dolo. A no ser que conste lo contrario. Se refiere a la culpa. Código Penal argentino. Se dice que en Argentina, hasta los propios argentinos dicen que el dolo no es mencionado por el código. Sin embargo, no paran mientes en su artículo 42. El que con el fin de cometer un delito, con el fin, voluntad, de cometer un delito determinado, comienza su ejecución, pero no la consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas. Código Penal peruano. Hay muchos de los que siguen esta teoría normativa cognitiva que dice que la voluntad no es parte del dolo. Dicen que en el Código Penal peruano no se habla del dolo, no se define al dolo. Sin embargo, solo leen el artículo 12. Solo leen el artículo 12. Ahí no hablan de la voluntad ni el conocimiento, por ende, etc. Código Penal peruano, artículo 16, la tentativa. En la tentativa, el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer, sin consumarlo. Artículo 18, por favor, presten mucha atención. Fíjense lo que sucedería si no se toma en cuenta a la voluntad en el dolo. Fíjense lo que sucedería. No habría tentativa, no existiría el desistimiento. Ustedes saben que el desistimiento consiste cuando el agente que está intentando cometer un hecho ya ha dado los primeros o los varios pasos para lograr la consumación, motu propio, vale decir, por propia voluntad, deja de realizar esos actos. ¿Qué dice nuestro artículo 18? Dice, desistimiento voluntario, arrepentimiento activo. Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Fíjense. Y dicen que los que seguimos la teoría dualista, vale decir conocimiento y voluntad, no paramos mientes que esta teoría es antigarantista, esta teoría violenta el Estado de Derecho, dicen, ¿no? Código Penal boliviano, artículo 14, dolo. Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor, etcétera, etcétera. Código Penal venezolano, artículo 61. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se le atribuye como consecuencia de su acción u omisión. Vale decir, se refiere a la culpa.
Código Penal costarricense, artículo 31. Obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la acepta, previéndola lo menos como posible, dolo eventual, que con la teoría cognitiva, con la teoría normativa cognitiva, prácticamente desaparece el dolo eventual, como lo vamos a ver. Código Penal uruguayo. Nadie puede ser castigado por un hecho que la ley prevé como delito si no es intencional, ultraintencional o culposo, cometido además con conciencia y voluntad. Fíjese, incuestionable. El hecho se considera intencional cuando el resultado se ajusta a la intención, ultraintencional cuando el resultado excede de la intención, lo que nosotros conocemos como el delito preterintencional. El agente quiere un resultado y el resultado excede su intención. Yo quiero lesionar y termino matando. Quiero golpear a una embarazada y termino causándole el aborto preterintencional. Código Penal Español, artículos 5 y 10. Artículo 16.11. Hay tentativa, fíjense, hay tentativa. El Código Penal Español también. Algunos dicen que no, porque hablan de la parte primera cuando se define, cuando se menciona solo al dolo. Pero en el artículo 16, igual que el nuestro, dice el Código Penal Español, hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por los hechos exteriores practicados, todos, parte de los actos, seguramente las respuestas que objetivamente debe producir el resultado. Sin embargo, este no se produce por causas ajenas a la voluntad, del autor. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito. Esto no es justicia, esto no es proporcionalidad, esto no es garantía. Es que la palabra voluntad, no sé, les causa resquemor, les quema. Y entonces no quieren mencionar la palabra voluntad, pero nosotros no la hemos creado. Código Penal italiano, artículo 43. Aquí está en italiano para los que puedan leerlo, y también se traduce este artículo y dice así: es doloso o según la intención cuando el evento dañoso o peligroso que es el resultado de la acción u omisión y del que la ley hace depender la existencia del delito es previsto y querido, Europa, Italia, y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u omisión. Es preterintencional o más allá de la intención cuando de la acción u omisión deriva un evento dañoso o peligroso más grave de lo que la gente quiso. Italia. Código Penal alemán. El Código Penal alemán lo leen antojadizamente y nos engañan y dicen, no, nada tiene que ver con la definición del dolo. Aquí también podemos meter ese contrabando de la teoría normativo-cognitiva, ¿no? Dice, no será castigado por tentativa quien renuncia voluntariamente a la realización del hecho o evita su consumación, es lo que se llama el desistimiento. Si el hecho no se consuma sin intervención del desistente, entonces será impune. Si él se esfuerza voluntaria y seriamente para evitar la consumación. Están hablando de la tentativa no punible cuando es desistimiento y de la tentativa punible cuando el agente está realizando el hecho, no lo consuma, pero por razones ajenas a su voluntad no se da el resultado. Si son varios los partícipes en el hecho, entonces no se castigará por tentativa a quien evitó voluntariamente la consumación. Esto de la tentativa, de la participación, ya de un tiempo a esta parte con estas teorías trasnochadas, normativistas, antigarantistas, prácticamente ya no hay complicidad, ya no se toma en cuenta la voluntad,
ya no hay desistimiento, etc. Entonces, acá, ¿qué nos dicen? Si son varios los partícipes en el hecho, entonces no se castigará por tentativa a quien evitó voluntariamente la consumación. Sin embargo, basta para su punibilidad su esfuerzo voluntario y serio, para su no punibilidad, perdón. Sin embargo, basta para su no punibilidad su esfuerzo voluntario y serio, para evitar las consecuencias del hecho, cuando no se consume sin su intervención o se haya cometido independientemente de su anterior aporte al hecho. Cuando no se consuma será. Código Penal portugués. Portugués, Europa. Hay dolo directo de primer grado si el agente, representándose un hecho que se adecúa a un tipo penal, actúa con la intención de realizarlo, con la intención de realizarlo. Está en el artículo 14.1. Dolo directo de segundo grado si el agente se representa la realización de un hecho que se adecúa a un tipo penal como consecuencia necesaria de su conducta. Y finalmente, dolo eventual, los que hablan de la teoría normativista cognitiva, dicen, ya no, el dolo eventual es, ¿por qué? El dolo eventual ya es vetusto, es obsoleto, ni mencionarlo, ¿no? Dice así, el dolo eventual. Dolo eventual, si la realización de un hecho que se adecúa a un tipo penal fuera representada como consecuencia posible de la conducta, el agente actúa conformándose con aquella realización, conformándose. Código Penal paraguayo, dicho por Luzón Peña y otros autores españoles, europeos, este Código Penal es uno de los mejores en América Latina. El Código Penal paraguayo de 1997. Tentativa, artículo 26. Actos que la constituyen. Hay tentativa cuando el autor ejecutara la decisión de realizar un hecho punible mediante actos que, tomado en cuenta su representación del hecho, son inmediatamente anteriores a la consumación del tipo legal. Punibilidad de la tentativa. La tentativa de los crímenes es punible, la tentativa de los delitos lo es solo en los casos expresamente previstos por la ley. Es que en Paraguay, a diferencia de nuestro país donde nos llenamos la boca de crímenes, de derecho criminal, de escena del crimen, etc., en Paraguay sí hay delitos y hay crímenes. En el Perú, como ustedes lo saben, algunos no, como ustedes lo saben, en nuestro Código Penal solo hay delitos y faltas, aunque ahora el artículo 317 habla de un delito que se llama organización criminal. A la tentativa son aplicables los marcos penales previstos para los hechos punibles consumados. Código Penal brasileño. El delito define como delito doloso. Doloso cuando el agente quiso el resultado o asumió el riesgo de producirlo. Dolo directo, dolo eventual. Delito culposo cuando el agente causó el resultado por imprudencia, negligencia o impericia. Esos son los códigos. Esos son los códigos. Bien. Perdonen la lectura de repente muy larga, pero era necesario. Era necesario para que ustedes se den cuenta que se habla por hablar, se pretende traer teorías trasnochadas a una realidad que no corresponde, se pretende considerar la mejor teoría una teoría que ni siquiera en Alemania, de donde es el mentor de esta teoría, es una teoría mayoritaria. Y a todos los que hablamos de el dolo dentro de la teoría dualista, nos dicen obsoletos. Y de repente nos van a decir codigueros. Justo acaban de hablar de los juicios de Nuremberg. Y en los juicios de Nuremberg, una de las cosas que hicieron los que ganaron fue pisotear
un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad. No es verdad que en nuestra realidad jurídico-penal pueda sin más ni más aplicarse teorías que realmente ustedes, si estudian, porque hay que estudiar estas teorías, hay que estudiar de dónde vienen, hay que verificar si son realmente modernas, hay que verificar quiénes antes de este señor, que es el mentor de esta teoría, antes hablaban del derecho penal que excluía a los extraños al pueblo, como eran los nazis, dentro de los cuales estaba Edmundo Mesger, el mejor penalista de los años 30, el mejor penalista dogmático, académico de los años 30, seguidor de Hitler. El estilo, a un tal Gustav Radbruch, un filósofo que habla incluso sobre el derecho constitucional, también nazi. Entonces, ellos hablaban de los extraños al pueblo, y ahora nos han traído el derecho penal del enemigo. Entonces, ahora sí, vamos a referirnos a este tema en concreto. Vamos a ver un ratito. Bien. Nos dicen estos señores que el dolo con conocimiento y voluntad, por la voluntad, por ese requisito del dolo que nosotros tercamente, tosudamente defendemos, es antigarantista y contrario al Estado de Derecho. Prácticamente es una teoría que violenta el principio de culpabilidad, violenta el derecho penal de acto. Señores, gracias a Dios somos viejos y esta vejez nos ha permitido estar en las comisiones de anteproyectos, de proyectos del Código Penal de 1991. Y en esos anteproyectos han participado juristas que son insospechables de ser antigarantistas, son insospechables de ser positivistas, son insospechables de ser peligrosistas, son insospechables de ser seguidores de un derecho penal autoritario. Por el contrario, son juristas como por ejemplo Felipe Villavicencio Terreros, que participó en esas comisiones. Y entonces se estableció, justamente gracias a estos juristas, se estableció un artículo 7º del título preliminar de nuestro Código Penal. ¿Y cuál es este artículo 7º? El artículo 7º es el que habla sobre el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad. Quiere decir, están hablando de un principio de culpabilidad de acto, no de actor. No se está yendo hacia los precedentes de vida de la gente, no se está juzgando su modo de vida, su historia de vida, para nada. El artículo 7º lo dice clarísimo, ustedes lo podrán leer en su momento. Y por lo tanto, incluso, señores, esto trajo como consecuencia que nuestro Código Penal se eliminara, y lamentablemente no fue para siempre, por eso no voy a decir para siempre. Cuando se publicó el Código en 1991, se eliminó la reincidencia y la habitualidad, porque estas instituciones
eran antigarantistas, estas instituciones eran propias de un derecho penal de acto, del positivismo de Lombroso, del positivismo de Ferri, del positivismo de Garófalo. Entonces eliminaron la reincidencia y la habitualidad. Y yo quisiera saber si alguna vez estos señores seguidores de Jacobs, estos señores seguidores de Jacobs, del normativismo de Jacobs, alguna vez han reclamado, han estado en contra de la revisión, del restablecimiento de la reincidencia y la habitualidad. Si alguna vez, no, señores, justamente uno de los problemas que tienen los que siguen un derecho penal autoritario es el problema de la proporcionalidad de las penas. Ellos no, ellos quieren, siguiendo a Hegel, ellos quieren un derecho penal ético, no un derecho penal realmente que haga una diferencia entre las normas jurídicas y las normas éticas. Y entonces tratan de que la proporcionalidad no exista. Por eso es que no están de acuerdo con que el derecho penal proteja bienes jurídicos. Y felizmente nuestro código, en el artículo 4 del título preliminar, señala que el derecho penal sí protege bienes jurídicos, porque ahí se dice que no hay delito y no hay pena si por lo menos no se pone en peligro a los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales. Y el artículo 8 del título preliminar, damas y caballeros, establece la proporcionalidad de las penas. ¿Y ahora qué han hecho con el artículo 4? Porque el artículo 4 dice que las penas deben de ser proporcionales al hecho, no a la historia de la vida. Nos ponen incluso el ejemplo de Los Miserables, de Jean Valjean, que los que estamos con un dolo dualista, estamos como en la época francesa en que por robar un pan a Jean Valjean lo condenaron. No, señor. El artículo 8, que está desde 1991, establece lo contrario. Vamos a juzgar no la historia de vida del que cometió el hecho, sino vamos a establecer la pena de acuerdo a las circunstancias que rodean al hecho. Vamos a juzgar su acto, su hecho, no vamos a juzgar su historia de vida. Entonces, es una falacia la que cometen estos señores cognitivistas, las que cometen estos señores cognitivistas cuando dicen que el dualismo, al hablar de la voluntad, lo que quiere es meterse en la vida. He escuchado también a una española decir lo mismo, y sería antigarantista porque rompería justamente ese principio de culpabilidad. No es verdad. El principio de culpabilidad, ¿qué señala? Algo que sí es importante y que quieren negar con esto de quitarle la voluntad al dolo. El principio de culpabilidad dice al final el artículo 7, si la memoria no me es infiel, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Vale decir que se responde a las finales por haber cometido un delito doloso, que es la regla, y un delito culposo, que es la excepción, pero que debe de señalarse expresamente en el tipo penal, que se persigue por culpa. No hay responsabilidad objetiva. Cuidado. Otra de las cosas que nos dicen los cognitivistas es que el dolo no se prueba, sino se infiere. El dolo no se prueba, sino se infiere. Y he escuchado decir a un magistrado, decir que los abogados y los fiscales no probamos en el proceso, en el juicio oral, no probamos. El único que prueba es el juez, porque en su mente se llega a probar, dice. Lo que hacen los abogados y los fiscales
es acreditar. Juego de palabras, falacias. ¿Y qué cosa es acreditar? ¿Qué cosa significa probar? ¿Qué cosa significa probar? No vamos a hablar de la fuente de prueba, de los medios de prueba, del ofrecimiento de prueba, de la admisión de prueba, de valoración de prueba. Todos estos significados tienen la palabra prueba. Pero ¿qué cosa es probar? Probar no es acaso demostrar, no es acaso evidenciar. Eso es probar. Y dicen que los fiscales y los abogados no probamos, sino acreditamos, ¿no? Y que el único que prueba es el juez. Entonces, cuando se dice el dolo no se prueba, sino se infiere, ¿qué nos quieren decir? Salgámonos por un ratito del dolo. Salgámonos por un ratito del dolo. Delitos que se cometen generalmente en soledad, ¿no? Por ejemplo, la violación. La violación. ¿Cómo se prueba que Juan violentó a María? ¿Cómo se prueba que Juan violentó a María si no hay testigos? Si no hay testigos. ¿Cómo se prueba? Por antonomasia, la prueba reina en esta clase de delitos es la prueba indiciaria. Y la prueba indiciaria, ¿en qué consiste? En que a partir del indicio, un indicio, dos indicios, generalmente son varios indicios, hacemos inferencias, inferimos, deducimos y llegamos a conclusiones inequívocas o unívocas. Cuando los indicios nos llevan a una sola conclusión, esa inferencia, esa deducción, hace que digamos, bingo, probamos, demostramos que Juan violentó sexualmente a María. Entonces, decir que el dolo no se prueba sino se infiere, yo no le encuentro diferencia. Y a este juez superior que vi en YouTube decía, la voluntad no se prueba, porque ¿cómo vamos a entrar a la mente? ¿Cómo vamos a entrar a la mente del agente, del sujeto activo? Es imposible entrar a la mente. Y a otros más he escuchado decir. Además, no todos lo único que tendríamos que hacer es obligarlo a que confiese, dice otro de los que siguen esta teoría. Y entonces estaríamos yendo en contra de la no autoincriminación, ¿no? Pero sí dicen que el dolo cognitivo, el conocimiento, este magistrado decía, el conocimiento sí se prueba. El conocimiento, ¿cómo se prueba? Dice el magistrado. Se prueba por indicios, por las circunstancias que rodean al hecho, por las circunstancias precedentes, por las circunstancias concomitantes, incluso por las circunstancias posteriores. Entonces, todas estas circunstancias, y en eso tiene razón, El conocimiento no es algo subjetivo. Algunos dicen que no, que es solamente normativo. El conocimiento no es algo subjetivo. ¿Cómo voy a saber que Juan Pérez conocía lo que hacía? Si no busco entrar, como dicen ellos, entrar en la mente de la gente. No necesitamos entrar en la mente. Sus hechos, las circunstancias que rodean al hecho, van a hacer que podamos nosotros, como decía este magistrado, probar el conocimiento. ¿Y por qué no la voluntad? ¿Y por qué no la voluntad? La voluntad, por supuesto, se puede inferir también, se puede deducir para llegar a la conclusión que hubo conocimiento y voluntad. Tenemos que recurrir a la prueba indiciaria también, a la prueba indiciaria. Y nos decía este señor que estaba por escribir un libro, no me acuerdo en qué año ha dictado estas clases, que la vi en YouTube, estaba por escribir un libro sobre el delito de feminicidio, y en
en el que él decía que no se tenía que tomar en cuenta la voluntad para el feminicidio. ¿Será verdad? De repente lo ha hecho. Sería bueno leer ese libro y aprender, o de repente darnos cuenta que está equivocado, porque se ha dicho mucho sobre el feminicidio. Se ha dicho que es una redundancia del legislador, que está de más que haya una figura así, porque ya existe el parricidio, donde se habla como una circunstancia agravante, que la víctima sea una persona que mantenga vínculos de ascendencia, descendencia, convivencia, conyugal, etcétera. Y también podría agregarse el de pareja, o el haber sido pareja, podría agregarse. ¿Y para qué el feminicidio? Pero las personas que defendieron esta figura decían, no, señor, es que el feminicidio tiene algo muy, muy, muy particular. Es el estereotipo de género. Es que la gente mata a la mujer por su condición de tal. Tú eres mujer y tú has nacido para lavar, para planchar, para cocinar, para atender a los hombres, para tener hijos, y cuando te cases para respetar a tu marido. Así que tú no puedes estar andando libre en las calles, ni vestirte como quieres. Tú ya tienes tu pareja, tienes tu cónyuge, por lo tanto no puedes usar minifalda, no puedes usar blusas escotadas, en verano no puedes usar manga cero. No, 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 tú eres una mujer. Ese es el estereotipo machista, patriarcal de, de los que conceptúan a la mujer como objeto y no como una persona. Entonces, ese estereotipo de género, ¿cómo se deduce, cómo se infiere, cómo podemos determinar si él quiso matar a la mujer por su condición de tal? Si no es que la gente no solo tenía conocimiento que era mujer, sino que la voluntad era matarla por ser mujer, por tener ese estereotipo de género. Entonces la voluntad es muy importante. Ya lo hemos visto al leer los códigos, cómo todos mencionan la tentativa, mencionan el desistimiento, mencionan una serie de cuestiones que tienen que ver con la proporcionalidad. Y entonces hablaba de la proporcionalidad y decía que este código era un derecho penal de acto. La proporcionalidad señalaba exactamente en el artículo 8 ello. Pero ¿saben qué le agregaron cuando reeditaron, restablecieron la reincidencia y la habitualidad? Modificaron el artículo 8. Por eso nuestro Código Penal hoy ya no es un Código Penal garantista. Hoy. Pero en 1991, antes de que comenzaran a aparecer estas ideas trasnochadas, porque algunos latinoamericanos, porque esto es un mal endémico en Latinoamérica, algunos latinoamericanos se fueron a Alemania y tuvieron como profesor a Jacobs. En Alemania no prendió las ideas de Jacobs, pero aquí como somos Latinoamérica y en el Perú sobre todo, seguimos esa canción negra que a nosotros nos gusta, porque es muy bonita, pero esa canción negra tiene una estrofa que dicen que ahí viene, no se sabe quién, todo el mundo corre caramba, corro yo también. Entonces ahorita está de moda el normativismo, ahorita está de moda que el bien jurídico no es protegido por el derecho penal, sino las expectativas normativas, las expectativas sociales son las que son protegidas por el derecho penal. Hoy está de moda que el dolo ya no es conocimiento y voluntad, sino el dolo solo es conocimiento, etcétera, etcétera. Y no nos ponemos a leer, y me preocupa
felizmente, y ellos mismos lo aceptan, felizmente, damas y caballeros, alumnos, colegas, felizmente que jurisprudencialmente todavía no es mayoritaria esta teoría. ¿Y por qué nos preocupa que vaya avanzando? Porque ya no se va a quedar en teoría, ya no se va a quedar en teoría, se va a quedar en práctica. Y que no les llame la atención que en el año 2030, 2035, ya no estaremos nosotros, haya un código donde desaparezca la culpa, por ende desaparezca la autoría y participación, ya todos son autores, desaparezca la tentativa, ya acabo de revisar el Código Penal de la República Dominicana, qué terrible, es un código penal autoritario, donde la tentativa recibe la misma pena que el delito consumado, así como lo están escuchando, ¿no? Entonces, que no les llame la atención que esto se gane. Y cuidado, aquí tengo que hacer una digresión y por favor, quiero que me perdonen por eso. No es casualidad que cíclicamente, nosotros tengamos en América Latina, en Europa, en todas partes del mundo, tengamos un derecho penal autoritario y un derecho penal no autoritario garantista. No es casualidad. Cuando aparece, cuando se pone de relieve, cuando gana la partida el derecho penal autoritario, cuando estamos en crisis. Cuando estamos en crisis. Qué bueno que me haya antecedido el colega que habló sobre los juicios de Nuremberg. En 1917, si la memoria histórica no me falla, se dio la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo quedó Alemania? Prácticamente destruida. Alemania quedó en crisis económica terrible. Había pobreza extrema, había desocupación, no había salud, la educación estaba por los suelos, la situación económica estaba por los suelos, y ahí comenzaron a darse las llamadas, por la sociología, las llamadas protestas espontáneas, no organizadas, y también las propuestas organizadas. Y entonces era un caos Alemania, un caos. El Estado estaba muy preocupado por eso. Y ahí emergió justamente un derecho penal autoritario. Primero, llegó al poder un ser, no sé si decirle humano, un ser que tuvo una posición racista, primero. Él señaló que la raza aria es la raza mejor, la única raza que debería de existir, por lo menos en Alemania. Y de pasadita, no debería de malograrse la raza con minusválidos. En ese entonces, perdónenme los de la comunidad LGT, no deberían de existir homosexuales, no deberían existir por sus ideas los socialistas, los comunistas, los anarquistas, eran considerados enemigos del pueblo y listo, comenzaron a salir leyes penales autoritarias. Lean el libro Edmundo Mesger, El derecho penal de su tiempo, escrito por el profesor español Francisco Muñoz Conde. Él ahí nos explica qué es lo que pasó y cómo coincidentemente estas posiciones nazistas
coincidentemente señalaban esta clase de derecho penal autoritario. Y coincidentemente, luego apareció en 1985 por primera vez en Frankfurt, si mal no recuerdo, y luego en 1999 en Berlín, esta teoría del derecho penal del enemigo. Entonces, y eso ha sucedido en Estados Unidos, eso ha sucedido en Italia también, gracias a la guerra mundial en Italia, ahí estaba Mussolini, en Francia, ahí estaba Franco, y en España, en España, si mal no recuerdo, estaba Franco fue en España, sí. Entonces, esos gobiernos autoritarios. Y aquí en Perú, acuérdense ustedes del año 1968. En el año de 1968 apareció el gobierno revolucionario, entre comillas, de las Fuerzas Armadas, Velasco, luego Morales Bermúdez, donde todavía ni siquiera se mencionaba a Jacobs. Jacobs no era conocido ni mencionado aquí en Perú, todavía. Sin embargo, yo los invito a leer, por ejemplo, el decreto ley 19910 de 1973, el decreto ley 17110 de 1968, y otro decreto ley que no se me viene a la memoria, pero que estableció, aunque ustedes no lo crean, estableció la investigación, el juzgamiento y la condena de ausentes. Ha habido mucha gente aquí en Perú que quería salir fuera de Lima o se quería ir al extranjero y los capturaban porque estaban con orden de captura, ni siquiera para investigarlos, sino ya para ejecutarles la pena porque los habían investigado, juzgado y condenado en ausencia. Entonces, nosotros no necesitábamos un derecho penal del enemigo. Ya había derecho penal del enemigo y yo que me acuerde desde que ingresé a la universidad hasta el día de hoy, nosotros hemos tenido mayoritariamente derecho penal del enemigo. Y justamente estos principios, este dolo con conocimiento y voluntad, esta tentativa donde se hace mención a la voluntad, este artículo 4 del título preliminar, principio de lesividad, el artículo 7, el artículo 8, aunque ha sido desnaturalizado actualmente, hablan sobre el principio de culpabilidad, de acto, hablan de un derecho penal de acto, etcétera, y ahora nos vienen a decir que porque se habla de la voluntad, entonces hay una transgresión al principio de culpabilidad, al principio del derecho penal de acto, y eso es totalmente falso. Ya decíamos que a nosotros nos llaman volitivistas y nosotros les decimos, no señor, está bien, ustedes llámense cognotivistas, nosotros no negamos el conocimiento. No puede haber dolo sin conocimiento y voluntad. No puede haber. Aunque ustedes lo digan, no puede haber. Es más, cuando se habla de la imputabilidad, acuérdense ustedes, artículo 20 del Código Penal, inciso primero, cuando se habla de la imputabilidad, en el inciso primero se dice quién es inimputable, y de ahí deducimos que imputable es el que tiene la capacidad cognoscitiva y volitiva. Vale decir, tiene que tener conciencia que lo que está perpetrando o puede perpetrar o va a perpetrar es negativo, es malo, es ilícito. Y tiene que tener la voluntad de cometerlo. Por eso tiene que tener tanto conocimiento como voluntad. Entonces no es verdad que nosotros digamos que haya solo
voluntad. Nosotros sí estamos por la voluntad, por el conocimiento y la voluntad. Fíjense a dónde llega esta posición normativo-cognitiva. ¿Qué nos dice Jacobs? Nos dice que hay una imprudencia dirigida, una imprudencia buscada. Y a partir de ahí, Pavlik y todos los seguidores de Jacobs nos hablan ya no de un dolo sin voluntad, sino también nos hablan de un dolo sin conocimiento. Total, nos quedamos sin voluntad y sin conocimiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que están trayendo ahora otra posición, que los mismos cognitivistas la están rechazando porque se van a quedar ya sin conocimiento, pues. Los cognitivistas dicen, no, es conocimiento, no voluntad. Pero cuando se habla de la ignorancia deliberada, estamos hablando de un dolo ya sin conocimiento. Porque si se aplica bien esto, realmente sería sin conocimiento. Porque si hubiera un conocimiento, ya no estaríamos ante una ignorancia deliberada. Ya no estaríamos. Si ellos no quieren aceptar eso, no estaríamos. Estaríamos como ha sucedido en el caso Messi, si mal no recuerdo. En el caso Messi, a Messi en primera instancia lo condenan por ignorancia deliberada. ¿En qué consistía el caso concreto? Él ganaba un montón de dinero, y sigue ganando seguramente, un montón de dinero como futbolista. Su padre era el que le cuidaba sus cuentas. Y entonces él ha sido llamado varias veces por su padre a una notaría a firmar documentos que tenían que ver con sus cuentas y la disposición de sus cuentas. Y como Messi confiaba en su padre, pues iba y de repente a regañadientes como diciendo, papá, yo solo sé jugar fútbol, pues, así que no me... Pero tienes que firmar esto, hijo. Y entonces Messi firmaba y firmaba y firmaba y firmaba. Y eso es lo que él ha dicho. Y es creíble. Es creíble. Incluso hay personas como el que habla, por ejemplo, a mí me llaman a algún sitio para tener que leer un montón de documentos. Y a mí me gustan leer los expedientes, las carpetas fiscales. Es así, las leo con minuciosidad, pero cuando me traen contratos que yo tengo que firmar, etcétera, les digo a mis hijas o les digo a mi cónyuge, le digo, por favor, lee ese documento y después me dice para firmar, ¿no? Entonces sí, es creíble eso. Sin embargo, lo condenaron por ignorancia deliberada. ¿Qué cosa es la ignorancia deliberada? Es que deliberadamente cierro los ojos ante algunas cosas que no quiero saber si son lícitas o ilícitas. Simplemente soy indiferente, ¿no? Soy indiferente a eso. Y eso es considerado una conducta dolosa. Es lo que le llaman la negligencia o la culpa dirigida. Está buscando el agente actuar con culpa, ¿no? Es lo que está buscando. Dice. Bien, eso subió en apelación y la Sala Suprema, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Español, la Corte de Apelaciones, ya no recuerdo muy bien, no quiero caer en una mentira, pero cuando impugnaron la segunda instancia le ratificó la condena, pero al ratificarle la condena en sus argumentos, señala prácticamente lo que hemos leído en los códigos penales latinoamericanos y europeos, señala prácticamente el dolo eventual. Entonces, si es dolo eventual, no es un dolo sin conocimiento. No es un dolo sin conocimiento. Entonces, el dolo eventual es el dolo que está en todos los códigos penales. El dolo que
consiste justamente en que uno se representa una probabilidad, uno se representa algo como probable y en el fondo acepta el resultado. Le es indiferente el resultado, le es indiferente. Si se da, se da, y si no se da, bueno, a eso se le llama el dolo eventual. Y ese dolo eventual prácticamente ha sido desaparecido con esta teoría. Y eso es lo que quieren, que el dolo eventual no debe existir porque no pueden hablar de solo conocimiento, no pueden hablar no calza en su teoría el dolo eventual. Y como no calza en su teoría, les molesta el dolo eventual, les molesta. Bien, dice, buscar la voluntad en la conducta es violar el principio de culpabilidad, de acto. ¿No será lo contrario? ¿Qué hay de la teoría cognitiva y de la teoría de la ignorancia deliberada? Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. En ambos casos, tanto en la teoría cognitiva, cuando se habla solo del conocimiento, y en la teoría de la ignorancia deliberada, se violenta el principio de culpabilidad de acto, se violenta el principio de culpabilidad, que es una garantía que, a decir de todos los juristas alemanes, españoles, etcétera, no debe de desaparecer, porque el principio de culpabilidad es un acotamiento al abuso del poder punitivo del Estado, del jus puniendi del Estado. Yo te acoto, te limito con el principio de culpabilidad. Tú tienes que investigar, juzgar y condenar a alguien siempre y cuando haya no solo una responsabilidad objetiva, sino también una responsabilidad subjetiva. Y ahora, en la era de las neurociencias, temen referirse a la voluntad, pero sí se refieren al conocimiento, y dicen por un lado que el conocimiento se infiere, yo estoy de acuerdo que se infiere, y me pregunto, ¿y por qué la voluntad no se infiere? ¿Por qué llegar al conocimiento mediante la inferencia no violenta nada? Y estamos de acuerdo. ¿Por qué violentaría llegar a la voluntad por inferencia? Y quiero terminar esta disertación citando a Maximiliano Rusconi. Maximiliano Rusconi ha dado conferencias sobre el particular aquí en Perú, en el Congreso Internacional de Ciencias Penales el año pasado, en San Marcos. Ha dado conferencias en Argentina misma, en Córdoba, ahí en YouTube pueden encontrar, sobre justamente la crítica que hace de la teoría cognitiva. Y él llega a la siguiente conclusión. Ragués, Feijó, incluso él dice, mi amigo Luis Greco, hablan del dolo sin voluntad porque es una piedra en los zapatos, es un obstáculo desde el punto de vista probatorio para los que persiguen el delito. Entonces, lo que dice Maximiliano Rusconi es lo que se está buscando, es facilitar a los perseguidores del delito, a los que tienen la carga de la prueba, es facilitar su accionar dentro del proceso. Es más fácil condenar con la sola constatación del conocimiento que constatar la voluntad. Y él dice, y es porque aquí en Argentina, yo digo también aquí en Perú, y por favor me corrigen, no todos, ¿ah? Decía, aquí en Argentina los fiscales ni los policías saben investigar. Y yo digo, aquí en Perú también. Los fiscales, no todos, hay fiscales, reitero, que yo conozco, tengo el honor de conocer, me saco el sombrero ante ellos porque sí saben investigar. Y por lo tanto, saben dirigir la investigación.
Y también hay policías, no por el hecho de ser policías, se convierten en investigadores. La investigación del delito es toda una ciencia, es toda una ciencia, es toda una disciplina. No cualquiera puede ser investigador. Y el problema justamente es el dolo y su prueba. ¿Cómo se prueba? Por eso dicen algunos, el dolo no se prueba, se infiere. Yo digo, creo que el problema es ese. Capacitemos al 99 o al 100% de los señores fiscales para que tengan realmente todos los conocimientos necesarios para ser los conductores de la investigación, que a mí me parece muy bien que lo sean. Y también a los policías. No todos los policías saben investigar. Ahora la policía de un tiempo a esta parte está haciendo un esfuerzo para que sus integrantes, los señores policías, tengan cursos de capacitación de investigación delictual, aunque le llaman investigación criminal. Y a mí me parece muy bien. Y entonces ahí ya no podrán caer en esto de que no se puede probar la voluntad. Pretender probar la voluntad es irse a la mente, al alma. Por eso algunos, incluso a mí me parece mal, porque me gusta escribir poemas, me gusta componer y me gusta hablar como hoy día lo estoy haciendo, no en forma mecánica, sino con sentimiento, con alma. El alma no es malo, el sentimiento no es malo, nada de malo tiene, al contrario. Por lo tanto, por ahí alguno dice que se ha romantizado de romántico al dolo, porque se habla de la voluntad. La voluntad, el querer, el desear, el buscar, el aceptar, el detenerse, se hace con voluntad. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Robinson Octavio, por esta, González Campos, perdón, por esta disertación. Agradecemos también el énfasis que le pone al momento de exponer con tanta pasión el tema que es conocido en las ponencias que seguimos de usted, su posición sobre este dolo, conocimiento más voluntad. Las preguntas quedan abiertas, no queremos abusar de su tiempo, doctor, pero si es que alguien desea realizar algunas preguntas, están abiertas, puede levantar la mano, dejarlo en el chat. No tengo ningún inconveniente, felizmente que todavía tenemos tiempo. No soy de los que dicen, a ver, 2 preguntitas y ya me quiero ir. No, si no, no hubiera aceptado. Detesto que se rehuya a las preguntas como si las preguntas fueran molestosas. Incluso hay preguntas que de repente yo no las voy a poder responder o las voy a responder mal. Me disculpan, pero para eso estamos aquí, para dialogar, para conversar, para reflexionar. Gracias. Gracias por eso, doctor. Tenemos un interrogante que lo hemos, por interno, lo hemos pensado, y tiene que ver con los delitos de infracción del deber, porque es parte de un sector de la doctrina, considera que en estos delitos el sujeto cualificado tiene un deber especial en razón de su cargo, tiene un deber especial estandarizado, incluso dice, que basta la defraudación de ese deber normado, de ese deber especial, para que se configure o que se consume un delito, por ejemplo, de corrupción de funcionarios. ¿Encuentra usted aquí el elemento volitivo y cómo se tendría que probar eso, doctor? A ver, colusión. Vamos ahí a la práctica, no hablemos en el aire. Colusión. ¿En qué consiste la colusión? La colusión consiste en que el intraneus, el funcionario o servidor público,
tiene un encuentro, que se llama delito de encuentro, tiene un encuentro colusorio, tiene una concertación ilícita en contra del Estado con el extraneus. En eso consiste la colusión. Lo dice el Código Penal. Pues bien, ¿cómo puede haber colusión si yo no tengo la intención, la finalidad, la voluntad de defraudar al Estado? Porque la colusión es defraudar al Estado. Incluso la primera parte, donde no hay un daño patrimonial, es defraudar al Estado, perjudicar al Estado. Entonces, cuando yo concierto, tengo que saber que este concierto, oye, tú me vendes o vendes a mi institución este bien a 200, ¿ya? Cuando cuesta 50, y los 150 nos repartimos tú y yo. No se llega todavía a eso, ya primera parte. El que para defraudar. ¿Cómo tú podrías decir para defraudar si no hubiera voluntad? ¿Cómo podrías interpretar la palabra para defraudar si no hubiera voluntad? Lo que sucede es que nos traen una teoría que ni en Alemania ha calzado. Es la teoría de la infracción del deber. Schunemann escribe sobre esto y escribe sobre el derecho penal peruano con respecto a este tema. Y dice Schunemann, cuidado, felizmente que ustedes tienen el artículo 4 del título preliminar, felizmente, donde hablan del bien jurídico. En este caso es la correcta administración pública. Y también en el segundo párrafo de la colusión es el patrimonio. Yo tengo que haber tenido la voluntad de perjudicar patrimonialmente. Y lo dice la jurisprudencia reciente. Lo dice la jurisprudencia reciente, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional. Nos han hecho creer los de esta teoría, estoy hablando de la teoría de la infracción del deber de Jacobs, nos han hecho creer que en esta teoría no es necesario un daño, el principio de dañosidad, el principio de lesividad, no es necesario, basta con el accionar, ¿no? Pero si hablamos de un bien jurídico, ese bien jurídico por lo menos tiene que haber corrido riesgo, artículo 4. Y en la colusión, en la primera parte, la colusión llamada simple, no se concreta ese daño, pero el bien jurídico protegido corre riesgo, de acuerdo, y por eso es punible de acuerdo al artículo. Y ahí justamente quisiera que lean a Schunemann sobre el particular. Yo les prometo enviarle al WhatsApp, etcétera, ese artículo de Schunemann sobre, cuando dice Schunemann, cuidado, la teoría que debe primar aquí es la teoría que establece que el funcionario tiene una posición de garante sobre la vulnerabilidad del bien jurídico protegido. Tiene la posición de garante sobre la vulnerabilidad del bien jurídico protegido. Y nos hacen creer, les demuestro, nos hacen creer que de acuerdo a la teoría de la infracción del deber, el funcionario, como lo dijo un profesor, seguidor de Jacobs aquí en el Perú, el funcionario ha nacido para ser autor. En esta clase de delitos, los funcionarios son autores, aquí no se habla de complicidad. Oigan, ¿y nuestro Código Penal? El artículo 25, ¿a dónde se queda? No pueden ser cómplices los funcionarios. Y alguna vez el profesor Ramiro Salinas Sicha, felizmente, dijo, y quedó grabado ahí en YouTube, ya lamentablemente ha desaparecido nuestro amigo, colega,
y es ex asistente de cátedra, él decía, es necesario modificar el artículo 25 para hablar sobre la complicidad en esta clase de delitos, la ruptura del título de imputación o la unidad del título de imputación. Y ahora, por favor, los invito a leer el artículo 25 modificado últimamente. Ahí nos dice que incluso el extraño puede ser cómplice aunque no tenga las cualidades del funcionario, dice el extraño. Y leyendo eso, ¿qué nos dice también? Nos dice, si lo leemos bien, que el intraneus también puede ser cómplice, porque lo dice nuestro código, artículo 25, habla de la complicidad. Nosotros no podemos dejar de aplicar eso. Y les habla una persona que en su momento, antes de que aparezcan estas elucubraciones, cuando estábamos en la sala penal de la Corte Suprema, ahí hemos señalado, señor, el extraneus también puede ser cómplice, y lo condenábamos como cómplice. Bien. Gracias, doctor. Gracias por la respuesta. Ahora, tenemos otra pregunta y que tiene tiene mucha incidencia en el Distrito Judicial de Lambayeque. Ocurre que tienen que ver con los delitos ambientales, el tráfico ilícito de especímenes forestales, por ejemplo, zapote o algarrobo. Entonces, hay intervenciones de vehículos que están transportando estos especímenes forestales que están protegidos y según la norma administrativa están en peligro, tienen rangos de peligro, unos en peligro de extinción. Sin embargo, los imputados alegan que no conocían el carácter delictivo de su acción porque no sabían que no conocían el origen prohibido de eso, ¿no? Sin embargo, según la técnica legislativa, en el artículo 310A dice, el que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta productos o especímenes forestales maderables cuyo origen ilícito conoce o puede presumir será reprimido con pena privativa de libertad. ¿Es posible acá hablar de dolo eventual, doctor? Y si opera, y cómo operaría la teoría dualista en este caso. Claro que sí, claro que sí. Es lo mismo que en el lavado de activos. En el lavado de activos dice, sabe o presumía. Es el saber, yo sé que eso tiene origen ilícito, sé que tiene origen ilícito y por lo tanto hay dolo directo. Y en el caso de este delito también, si sé que esos productos que están acotados, limitados en su uso, en su transporte, etcétera, si yo sé que son de origen ilícito, dolo directo. Pero también, si yo podía presumir, si para mí era probable que eso era de origen ilícito y a mí no me interesó, entonces es un dolo eventual. Es dolo eventual, porque yo, al asumir, al aceptar ese resultado, al no darle importancia, al ser indiferente ante ese resultado, habiendo presumido, previsto, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el uso de mi voluntad. A pesar de eso, yo llevo el producto. En mi vehículo lo llevo. Entonces ahí está la voluntad. Justamente, no se olviden que uno de los presupuestos del dolo eventual es la voluntad. Sin voluntad no habría dolo eventual. Sin voluntad no habría dolo eventual. Gracias, doctor. Quedó claro sobre eso. Y finalmente, doctor, una última pregunta, tiene que ver con su opinión. Nuestro profesor de la universidad, también Pedro Ruiz Gallo, su colega, el doctor Eliú Arizmendi Zamaya, participa actualmente en la comisión redactora del nuevo Código Penal.
y en las clases nos comenta que la tendencia es por un código normativista, ¿no? Que acoge esta teoría normativa cognitivista. ¿Qué le parece esta situación? Bueno, no me llama la atención, por eso es mi preocupación. A mí no me llama la atención y ojalá que no sea así como así. En primer lugar, quiero de aquí saludar a Eliu, yo le digo Eliu, saludarlo y felicitarlo. Yo he tenido el honor de enseñarle a Eliu en el posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Somos amigos, varias veces me llama, justamente discutimos académicamente, alturadamente y respetuosamente sobre estos temas. La vez pasada me hizo el honor de participar en un encuentro incluso con Ramón Ragués, y estuvimos en ese encuentro y hablamos sobre estos temas. Entonces, a mí no me llama la atención eso, porque lamentablemente esta teoría cognitivista, normativista cognitiva, esta teoría está ganando, aunque tiene menos, no tiene doctrina mayoritaria, está ganando pues a los jóvenes, ¿no? A los que suelen estar a la moda, sin analizar realmente la historia de todo esto y la trascendencia que puede concretar en nuestro país, en nuestro país. Yo no estoy de acuerdo justamente porque cada vez investigo y me convenzo que es peligrosa esta clase de teorías, no por algo en Alemania, que es la mata del derecho penal, no por algo es una doctrina incluso ni siquiera minoritaria, sino prácticamente indiferente. Prácticamente indiferente. Y sin embargo, en América Latina, y decía alguien más que hasta Enrique Gimbernat decía, Jacobs en Alemania prácticamente no le hacen caso, pero en América Latina, donde se van sus alumnos, pues ahí le dan demasiada importancia, y hasta en Japón tiene un alumno, y obviamente esa doctrina, esa dogmática que realizan es una dogmática pues antigarantista, autoritaria, y que rompe con paradigmas que protegen al ciudadano de a pie, protege contra el abuso del jus puniendi. Acuérdense que el normativismo tiende a un derecho penal inmáculo, puro, un derecho penal que no paramientes si está en una realidad cuyo estado de cosas es el mejor, o está en una realidad cuyo estado de cosas es el peor. Entonces alguien decía que esta teoría normativa funcionalista de Jacobs, aunque de funcionalista no tiene nada, ahora ya es una teoría que tiende al retribucionismo, es una teoría, cuidado, hay que tener mucho cuidado con esta teoría. ¿Por qué? Porque acota, limita, no el abuso del jus puniendi, sino limita, grábenlo, el cambio del estado de cosas o del statu quo en los países. Y en América Latina, sobre todo en el Perú, díganme ustedes si está bien que haya una teoría que acote, que limite, que busque que el estado de cosas siga como está, donde no hay una economía a favor de la gente de a pie, donde no hay educación a favor de la gente de a pie, donde no hay salud a favor de la gente de a pie, donde no hay trabajo a favor de la gente de a pie. Entonces, ¿cómo no rechazar una teoría que acota el cambio en estos países? En cambio, la otra teoría, la que defendemos nosotros, que resistimos para defenderla, acota el abuso del jus puniendi y la utilización del derecho penal en forma demagógica.
hacerle creer a la ciudadanía que la cadena perpetua, que el salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el establecer un derecho penal autoritario y desproporcional va a disminuir el delito, va a controlar el delito. Todos los que somos penalistas sabemos que eso es totalmente falso. Hemos hecho alusión a los decretos leyes de Velasco Alvarado, de Morales Bermúdez. Había ese decreto ley 19910 y con esto termino. ¿Saben qué decía? Que si habían 3 o más personas que habían participado en un robo a mano armada donde había muerto una persona y no se podía determinar cuál de los 3 o 4 partícipes había ocasionado la muerte, los 3 o 4 eran fusilados, pena de muerte. Indubio pro societate. Con eso disminuyó los asaltos, los robos de aquella época. No, por supuesto que no. Entonces, por eso es que antes de asumir una teoría de esas hay que repensarlo. Nada más. Y saludos para el doctor Eliú, por favor. Arismendi. Sí, le haremos llegar sus saludos, doctor Robinson Octavio González Campos. Bueno, le agradecemos infinitamente por este tiempo. Reconocemos su ímpetu y su pasión como docente principalmente para discutir estos temas. Y nada, los invitamos a seguir participando en este ciclo de conferencias. Mañana concluimos con un evento presencial a propósito del 60 aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en la que el doctor Robinson Octavio González Campos fue profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que omití mencionarlo al inicio. Gracias, doctor, por su presentación el día de hoy.